Buenas tardes, tutor y compañeros que vean este video. Mi nombre es Adriana León Esparza y el día de hoy les voy a comentar cómo estuvo hecho mi mapa conceptual. Soy estudiante de psicología de SOYED, UNAM, y mi mapa conceptual yo lo dividí en tres partes que en lo personal se me hacen muy importantes para la evaluación psicológica, tanto sus antecedentes como los enfoques y modelos específicamente que son. Y por otro lado, pues bueno, los objetivos que dan a la evaluación psicológica un peso muy importante en la psicología. Primero que nada tenemos los antecedentes, empezamos con los padres de la evaluación psicológica. Ellos son Francis Galton, Alfred Binet y McKean Cattell. Cada uno tuvo una relevancia muy grande en lo que son los antecedentes para la evaluación psicológica. Por su parte, Francis Galton establecía el concepto de diferencias individuales, creando también un laboratorio antropométrico. Y con las diferencias individuales se llegó a la descripción y medición de las características humanas. Eso fue el precursor de lo que son las características independientes del ser humano. Y en su laboratorio antropométrico se evaluaban 17 variables en esa época las personas. Esa fue la contribución de Francis Galton. Alfred Binet, por su parte, tuvo mucho interés en las funciones sensoriales y perceptivas y motores, en los que se requería una medición para medir cada una de estas funciones. Habían unos requisitos específicos que lo hacían para él muchísimo más fácil, ¿no? Que estén formadas por tareas sencillas, que tengan poco tiempo de aplicación, que los resultados sean entendibles para otros observadores y que sean independientes de la observación, así como los test mentales, que actualmente utilizamos el test de medida de inteligencia, test Binet y Simon, para el estudio de la memoria, de las imágenes mentales, de la imaginación, de la atención y la comprensión. Por su parte, Cattell también acuña el interés por el test mental, lo que determinaba, ya dando una actualización del tema, un rango, naturaleza y exactitud de las facultades psicológicas. Ya para este entonces, Cattell ya tenía todos los antecedentes que se habían creado gracias a estos dos precursores, y pues bueno, de ahí en adelante empezaron a existir muchas más características de lo que es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica tiene un objetivo, que es el de construir también elementos de evaluación. Es multidimensional, quiere decir que también lo pueden apoyar diferentes tipos de variables o de conceptos. Entre ellos está la personalidad, la psiconeurología, el aprendizaje, las diferencias individuales, la psicopatología y la psicofisiología. También se identifican lo que son los objetivos aplicados a demanda del sujeto cliente y la descripción, diagnóstico, orientación y o tratamiento del mismo. Entonces, esos son los objetivos de la evaluación psicológica. Entramos a los modelos que son importantes en lo que son la evaluación psicológica. Así, a la par como la psicología fue creciendo y teniendo diferentes enfoques, la evaluación per se también tuvo su auge y creación de diferentes modelos dependiendo del tipo de evaluación que se requería. En este caso, por ejemplo, siguen dos factores que todos los modelos de evaluación están entre uno y otro, ¿no? Puede ser que algunos estén en la parte endógena, ¿no? De lo que son variables internas, y factores exógenos, que son variables externas. Aquí, como lo estoy ejemplificando, las variables endógenas que obviamente pues bueno, tenemos que contemplar son la conducta-respuesta, que el autor Fernández Ballesteros, pero la autora Fernández Ballesteros nos dice y nos representa y utiliza la lectura con la letra C. Entonces, y las variables de la persona con la letra P, ¿no? Esos son como los factores endógenos que utilizamos en la evaluación psicológica. La conducta de respuesta son las condiciones biológicas del individuo, representado por una O, y los factores exógenos son las condiciones ambientales, ¿no? Donde se desarrolla el problema, la situación y los estímulos, ¿no? Que pueden tener. Los modelos de evaluación psicológica
son 6 particularmente que se han utilizado en diferentes ámbitos. El primero que voy a describir es el modelo del atributo. Cada uno de los factores tiene una formulación teórica, pero cada uno de los modelos tiene una formulación teórica, tiene variables, tiene métodos y técnicas, objetivos y ámbitos de aplicación. Los voy a citar brevemente. La formulación teórica de lo que es el modelo de atributo tiene que ver con la suposición de que la conducta es en función de variables personales intrapsíquicas o genotípicas, y se ejemplifica con una fórmula que es C igual a F, P, ¿no? Las cuales no pueden ser evaluadas directamente, sino que se evalúan por las manifestaciones externas de los sujetos. Entonces, no puedo yo evaluar una variable de un tipo modelo del atributo directamente, ya que no tengo yo las facultades para hacerlo, ¿no? En este caso, un ejemplo que pone la autora es el comportamiento tímido de un niño, C, lo ejemplificamos con el C, y se explica por qué el niño es introvertido. Entonces, yo no puedo evaluar la parte introvertida si no tengo el propio comportamiento. También supone que se tiene que predecir una serie de comportamientos, ¿no? La conducta se puede predecir en función de otra conducta criterio, y un ejemplo puede ser predecir el rendimiento académico de un niño en función de los comportamientos actuales en un test de inteligencia, ¿no? Las variables del modelo de atributos son intrapsíquicas y racionales, como lo estábamos comentando. Los métodos y técnicas son procedimientos tipificados constituidos por criterios racionales y empíricos o de medición de rasgos. El objetivo principal es predecir la conducta futura del sujeto en distintos ámbitos testados. Y los ámbitos de aplicación son la orientación y selección organizacional y las predicciones clínicas. Por su parte, tenemos el modelo dinámico. El modelo dinámico supone que el comportamiento puede ser explicado en función de las construcciones teóricas internas que crean la personalidad aunado a dinamismos inconscientes. Entonces tenemos como fórmula C es igual a FP. Los tipos de variables que se utilizan en el modelo dinámico son las psicodinámicas, como la estructura del yo y mecanismos de defensa. Este modelo trata mucho el inconsciente, entonces los métodos y técnicas obviamente son las observaciones cualitativas y las técnicas proyectivas que utilizamos en el psicoanálisis también propiamente, ¿no? Los objetivos, todos los objetivos mentales con base en la vida mental inconsciente, técnicas proyectivas, y los ámbitos de aplicación son situaciones clínicas y de salud. El modelo médico supone que la conducta normal se explica por factores internos, ya que son los factores biológicos, ¿no? C es igual a FO, o intrapsíquicos, C es igual a FP. Las variables que se toman en el modelo médico son manifestaciones psicopatológicas o las alteraciones que presentan la medida, ¿no? La medida en la que estamos alterando esa psicopatología. Por ejemplo, la enfermedad mental, que es esquizofrenia, trastorno narcisista de la personalidad y la demencia. Y por otro lado, la medida en la que presenta alteraciones biológicas, que es el Alzheimer y el síndrome de Down. Los métodos y técnicas son la clasificación del sujeto por categorías diagnósticas y las técnicas de evaluación, que son las escalas de apreciación. Los ámbitos de aplicación son las situaciones clínicas y de salud. El modelo conductual, que es el que utilizamos y el que nos compete en esta materia, explica el comportamiento con base en las transacciones que tiene la conducta y las variables de la persona y el ambiente. Entonces, aquí estamos manejando los 3 tipos de variables, ¿no? En este punto podemos poner un ejemplo como el rendimiento escolar, que es producto de factores personales del niño, o sea, que no tiene hábitos de estudio, y la interacción del ambiente, tener una tutora que no lo guíe en esos hábitos de estudio. Entonces, ahí tenemos las 3 variables importantes, que son obviamente las variables ambientales con interacción en repertorios básicos de conducta a través del aprendizaje del individuo y los comportamientos motores, cognitivos y psicofisiológicos.
Los métodos y técnicas son los análisis funcionales entre las variables del ambiente y la conducta, que obviamente pues tenemos la observación, los autoinformes o la comprobación de cambios producidos en las conductas después del tratamiento. Los objetivos específicos de esta evaluación conductual es la descripción, control, explicación y predicción del comportamiento del sujeto. Y los ámbitos de aplicación los podemos aplicar en todos los ámbitos, pero son más utilizados en el clínico y en el ámbito de la salud. El modelo cognitivo explica la conducta a través de una serie de procesos y estructuras mentales internas o de la forma de percibir el mundo del individuo. Un ejemplo es el comportamiento depresivo de una persona, se explica por percepciones distorsionadas que tiene. Las variables son las estructuras internas que medían entre los estímulos y la respuesta del sujeto, y ejemplos de esto son los almacenes de memoria y la representación, entre otros. Las técnicas y métodos por excelencia son los autoinformes, ¿no? Ejemplos, pensamientos en voz alta, que registran aciertos y errores de tiempo y tiempos de latencia, respuestas fisiológicas. Todos estos reportes es muy necesario tener el historial para que podamos evaluar después cómo podemos manejar el problema desde el modelo cognitivo. Los objetivos son manipular variables cognitivas y predecir lo que va a ocurrir con el paciente. Y los ámbitos de aplicación, situaciones de laboratorio o ámbitos clínicos, educativos e instruccionales. Perdón. Y por último tenemos el modelo constructivista. El modelo constructivista evalúa las construcciones que utiliza el sujeto para describir su mundo. ¿Cuál es el significado que le asigna a él, a las personas y a los objetos de su realidad? Las variables internas son el significado que le da a su realidad, los planes a futuro y la forma de construir su mundo. Los métodos y técnicas son métodos cualitativos, una autobiografía, desde constructos personales y los diarios, ¿no? Esto es algo más personal. Las personas pueden llevar un diario en el que vayan redactando y apuntando cómo se van construyendo, qué constructos personales tienen. Y los objetivos pretenden entender los constructos del sujeto y los ámbitos de aplicación son clínico. Entonces, con esto termino yo mi explicación. Espero que haya quedado un poquito claro. Fue muy, muy extenso, pero en grandes rasgos quise yo resumir en este mapa lo que es las características de la evaluación psicológica, enfocándome en los modelos para tener un antecedente y obviamente, pues bueno, tener un poquito más de puntual lo que es el modelo conductual. Muchas gracias y eso es todo.